La herramienta de extensión y retroceso de Fibonacci es una de las mejores formas de hacer trading y ser rentable con ello. Por eso, prácticamente todos los traders la utilizan, independientemente de la estrategia de trading que estén siguiendo. El problema es que muchos de estos traders no conocen el verdadero potencial de Fibonacci, por eso o no son rentables haciendo trading o no están obteniendo la rentabilidad que se merecen. Y en este vídeo te explicaré 6 secretos ocultos sobre Fibonacci, que te ayudarán a entender mejor qué es Fibonacci y cómo puedes utilizar Fibonacci para hacer trading. Hablaré de qué es el número áureo, cómo usar correctamente Fibonacci, cuáles son los mejores ratios y diferentes formas de utilizar Fibonacci para hacer trading. Las herramientas de trading de Fibonacci están todas basadas en la secuencia de Fibonacci, que es una serie de números que comienza con 0 y 1. Para conocer el siguiente número en la secuencia, siempre sumamos los dos últimos números de la propia secuencia. Si seguimos repitiendo este proceso, la secuencia comienza a verse así: 0, 1, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, luego viene el 8, luego el 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, podemos seguir así hasta literalmente el infinito. Para los propósitos prácticos en el trading nos interesa un elemento llamado el número áureo. El número áureo es un número que obtenemos de Fibonacci. ¿Y cómo lo podemos obtener? Lo obtenemos dividiendo un número concreto por el término o número anterior. Y justamente al hacer esta división nos sale un número muy cercano al número 1.618. Aquí podemos observar 144, 233, 377, 610, 987, 1597. Si dividimos un término por el término anterior, obtenemos la proporción 1.618. Otra cosa interesante es que si dividimos un término por el siguiente número en la secuencia, siempre obtenemos la proporción 0.618. Y estos precisamente son los dos ratios más utilizados y tenidos en cuenta. Luego hablaremos de otros, pero estos son los más utilizados en cuanto a cómo hacer trading con Fibonacci. 0.618 para el retroceso, salidas, stop loss, y 1.618 para la extensión, entradas y take profit. En la secuencia de Fibonacci, el número áureo y otras proporciones de Fibonacci se hicieron famosas porque pueden observarse en diferentes lugares de la naturaleza. Quizás el más emblemático de estos lugares sea el caparazón de Nautilus, que sigue precisamente la forma de una espiral de Fibonacci. Así que se cree que las proporciones de Fibonacci representan una especie de realidad fundamental de la propia naturaleza. Basándonos en esta suposición, los traders empezamos a aplicar las proporciones de Fibonacci para analizar y determinar qué es lo que puede ocurrir con los gráficos. Precisamente porque los propios gráficos ya son una especie de extensión del comportamiento humano. La teoría detrás del uso de las proporciones de Fibonacci en el análisis de gráficos o mercados financieros simplemente de algún modo afirma que a través de estas proporciones podemos ser capaces de capturar las fluctuaciones futuras de los precios basadas en la repetición de patrones de fluctuaciones pasadas. De hecho, no hay una teoría científica detrás de todo esto que respalde positivamente esto que estoy comentando. Simplemente son meras suposiciones, pero la realidad es que hay evidencias prácticas de forma diaria e independientemente de cualquier temporalidad que respaldan justamente estas teorías. Además, si tú le comentas a una persona que no sabe de trading o que sabe de trading lo más mínimo, da igual, y le dices, oye, dibújame una gráfica, lo que hará esa persona con una probabilidad muy elevada es hacer lo siguiente: hacer un impulso, un pullback y una continuación. Esto es una pauta básica y se ha demostrado en múltiples experimentos o múltiples pruebas, mejor dicho, que las personas lo que hacen es dibujar el mercado de este modo y sin ser conscientes de ello ya están hablando de proporciones, ya están hablando de impulsos y de pullbacks que llegan hasta un tercio, la mitad o 2 tercios.
que son números importantes respecto a esa secuencia de Fibonacci. De hecho, los 2/3 es el nivel de 0,618. Y esto en referencia al pullback, pero en la extensión ocurre literalmente lo mismo, porque de forma individual, de forma incluso podríamos llamarlo subconsciente, tanto generan ese retroceso hasta números importantes de Fibonacci, como generan esa extensión hasta incluso el nivel de 1,618. El cual también representa el número áureo del que hemos hablado anteriormente. Como vimos en el primer secreto, hay un número infinito de ratios que podemos aplicar en cuanto a Fibonacci para hacer trading. La pregunta del millón sería, ¿cuáles son los mejores ratios de Fibonacci para analizar, para predecir, para hacer trading? Pues la respuesta es que los mejores ratios son los más simples: 0,382, 0,618, 1,618, 2,618, precisamente porque estos tan simples tienden a ser los más frecuentes y más poderosos. Sin embargo, es muy importante que seas capaz de filtrar muy bien cuáles son los números que vas a aplicar y que eso lo definas en base a tu estrategia de trading. No es un número u otro, es el número que mejor funciona o los ratios que mejor funcionan basados en la estrategia de trading que tú estás aplicando. No hay unos ratios que sean mejores o peores, o porque uno utilice unos ratios ya sabe más o menos que tú. Pero lo que está claro es que hay que filtrar al máximo, ya que si no puedes tener el gráfico totalmente saturado. Hay otras personas que también prefieren añadir los ratios de 0,5, 1 y 2, precisamente porque forman parte de los primeros términos en esa secuencia de Fibonacci. Abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este mismo vídeo vas a encontrar diferentes vídeos como cursos, tutoriales e incluso también más secretos ocultos sobre teoría de Elliott y otras herramientas relacionadas con Fibonacci que te van a ayudar a entender mejor cuáles son los números más válidos en base a tu estrategia de trading y cuáles son los números que yo utilizo y recomiendo para personas que estén empezando a hacer trading. La mayoría de traders utilizan la herramienta de retroceso y expansión de Fibonacci para lidiar con el precio en términos de espacio, es decir, dónde puede aterrizar el precio basándonos en los ratios de precio más recientes que hemos visto o en los movimientos de impulso y pullback. Pero la realidad es que hay otro factor que también podemos aplicar y se trata del factor temporal. O en otras palabras, el tiempo que tarda el precio en formar máximos y mínimos puede darnos pistas sobre la duración de movimientos futuros basados en ratios de Fibonacci. Para ello vas a TradingView, parte superior izquierda, donde está tu logo, y si tienes el panel de dibujos ocultado, lo desocultas. Una vez ya tienes el panel de dibujos, vas al segundo emoticono, donde vas a encontrar las herramientas de Fibonacci, y tienes que irte a la que se titula Zona Temporal de Fibonacci basada en tendencias. Clicas y lo único que vas a tener que hacer es ir al gráfico y marcar desde el inicio del impulso hasta el final del impulso y de aquí hasta el final del pullback. Y vas a ver que te van a salir un montón de líneas verticales. Lo único que tienes que hacer es darle doble clic y literalmente quitar todos y cada uno de los niveles, a excepción del nivel de 1.618, que es el nivel máximo de extensión. La realidad es que tú puedes esto, como he comentado anteriormente, ajustarlo como quieras, pero si le das a aceptar, podrás darte cuenta que en base al impulso y al pullback anterior, obtenemos un espacio temporal que nos indica el momento en el cual podemos ver un nuevo movimiento correctivo. Y efectivamente es lo que podemos determinar en base a esta herramienta de zona temporal de Fibonacci. Un uso muy interesante también de los ratios de Fibonacci es utilizarlos como una capa sobre otra gran herramienta llamada horquilla de Andrews. Para ello simplemente tienes que volver a TradingView y en este caso clicas en el segundo emoticono y te vas a la parte inferior donde pone tridente. Lo que vas a tener que hacer es literalmente lo mismo, un impulso y un pullback, desde el máximo hasta el mínimo. Aquí lo tienes, y desde el mínimo hasta el máximo nuevamente. Justamente te van a salir esta especie de tridente y para configurarlo le vas a tener que hacer doble clic de nuevo y ocultar el ratio 0,5 y en vez de dejar el número 1, poner el número 1,618. Le das a aceptar
Y como puedes comprobar, basándonos en el impulso y en el pullback anterior, nos sale esa zona de rechazo de forma totalmente diagonal. Las líneas de la horquilla de Pitchfork son equidistantes, al igual que pues, otro tipo de canales, pero podemos aprovechar el ángulo generado por las horquillas al mismo tiempo que podemos explorar espacios no equidistantes entre las líneas de la propia horquilla, que, como hemos configurado, siguen los ratios de Fibonacci. Quizás uno de los usos más sutiles y avanzados de Fibonacci es tener en cuenta la agrupación de diferentes ratios. Lanzamos expansiones y lanzamos retrocesos, y en el momento donde convergen dos o más niveles podemos determinar que la zona de influencia es mucho más elevada y que con lo cual puede haber una reacción más agresiva o más fácil de predecir en el precio. Por ejemplo, en este caso vamos a lanzar dos expansiones de Fibonacci, desde los mínimos del impulso hasta los máximos del impulso hasta los mínimos del pullback. Y luego vamos a lanzar una nueva extensión de Fibonacci desde los mínimos del anterior impulso hasta los máximos y hasta los mínimos de ese pullback. Y como puedes comprobar, lo que tenemos ahora mismo son dos extensiones de Fibonacci basadas en literalmente dos impulsos diferentes. Y hay diferentes zonas donde convergen niveles, como por ejemplo 0.618 coincide y converge en una expansión y en otra, y lo que ocurre con el precio es un pullback bastante claro. Fíjate que en el momento en el que pasa por la extensión número 1, el precio prácticamente no reacciona, pero cuando se junta la expansión número 1 del anterior impulso con la expansión 1.272, dos ratios diferentes que convergen en la misma zona, sí que se forma un gran movimiento correctivo. Movimiento correctivo que además llega hasta ambos niveles de 0,618 que ya habíamos tratado anteriormente, para que el precio de nuevo vuelva a explotar con fuerza. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y descripción de este mismo vídeo vas a encontrar múltiples enlaces de interés que van a ayudarte a complementar todo esto que estoy comentando respecto a Fibonacci, extensión, retroceso, lo junto con ratios específicos, con descripciones generales, descripciones más avanzadas, menos avanzadas, estrategias de trading, etcétera, etcétera. Además, encontrarás también cursos, tutoriales, formaciones, otras estrategias de trading, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.